¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Muchas gracias por su apoyo, el apoyo que han tenido. Ya casi llegamos a los 10.000 suscriptores. El día de hoy vamos a hablar sobre este video que está en el canal, un video donde se hacen 8 preguntas. Vamos a hablar exactamente de la pregunta número 2 que ha causado pues muchos comentarios. En los comentarios pues me preguntaban que el voltímetro quedaba en serie. Vamos a mirar entonces el día de hoy ese aspecto. Nos decían entonces, aquí arriba les dejo la tarjetica donde pueden hacer clic y conectarse directamente al video y observarlo todo. Muy bien, entonces vamos a empezar a analizar el circuito y vamos a mirar qué es lo que sucede con esta pregunta. La pregunta exactamente nos decía qué lectura, cuál es el valor que toma el multímetro ahí, el voltímetro en este caso. ¿Cuál es el valor del voltímetro? Entonces, pues vamos a resolver esa duda. Vamos a empezar entonces con el análisis de este circuito. Como nos decía en la pregunta número 2, ustedes pudieron observar, nos preguntaban cuál era el valor que tenía el voltímetro acá, cuál era el valor que él iba a tomar, cuál era la lectura que teníamos en este caso. Teníamos entonces una fuente de 110 voltios, un interruptor que en este caso estaba abierto y un bombillo o una lámpara. Bien, primero entonces vamos a mirar cómo es el funcionamiento del voltímetro, cómo es que funciona un voltímetro. Vamos a iniciar entonces analizando el funcionamiento de un voltímetro. Voy a hacer un pequeño dibujo, un esquema, a manera de que ustedes pues les quede muy claro. Entonces de una manera muy sencilla vamos a explicar. Aquí tenemos entonces nuestras puntas del voltímetro. Vamos a analizar primero cómo funcionaba un voltímetro análogo, ¿sí? Entonces teníamos aquí nuestras puntas y aquí tenemos simplemente una resistencia o un potenciómetro o un dimmer. Ya les explico para qué es ese dimmer. Y aquí tenemos otra resistencia y aquí un galvanómetro. Estos eran los voltímetros antiguos, los voltímetros análogos que llamábamos nosotros, los que vulgarmente decíamos de la agujita. Ellos tienen simplemente un indicador y una escala. Entonces teníamos esta resistencia que era para darle precisión y ajuste o colocarlo a cero, que era el que llamábamos el ajuste, ¿sí? En esos voltímetros teníamos esa característica, que teníamos un pequeño rheostat potenciómetro para dar el ajuste. Teníamos una resistencia que era la que nos hacía como divisor de tensión ahí, en serie con el galvanómetro. Bien, teníamos este circuito ya, entonces por medio de este galvanómetro nos tomaba la lectura que tuviéramos acá, en este caso la de acá. Esta resistencia, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que esta resistencia en total que forma el instrumento, en este caso el voltímetro, es bastante alta. Entonces vamos a tener en cuenta eso que es muy importante. La resistencia de ese aparato es bastante alta, es una resistencia muy grande, del orden de los megaohmios. Bien, este galvanómetro pues se basa en el principio de que teníamos aquí unas bobinas, ¿sí? Conectadas de esta manera. Recordemos que al circular la corriente se genera un campo magnético. Estos campos magnéticos pues nos repelen un pequeño imán que tenemos acá. Solidario a él está nuestro indicador y aquí tenemos una escala. Entonces a medida que aparece la corriente se forma un campo magnético, repele aquí este imán pequeñito y nos hace que la aguja, el indicador, se mueva. Entonces nos aumente o disminuya el valor. Adicional a eso, pues teníamos aquí también un pequeño espejito para corregir el error de paralaje, para que recordemos entonces cómo funcionaba. Este era el voltímetro análogo. Vamos entonces a mirar ahora cómo es el funcionamiento a grandes rasgos de un voltímetro digital. Entonces vamos a ver. Listo, mis queridos amigos, entonces vamos a analizar, como habíamos dicho, cómo funciona un voltímetro digital. ¿Por qué hago énfasis en el digital? Pues es el voltímetro que hoy en día utilizamos bastante. Yo diría que ya prácticamente todos utilizamos este tipo de voltímetros. Bien, nuevamente tenemos nuestras puntas, las puntas del voltímetro.
Aquí a grandes rasgos, lo que se hace es hacer un divisor de tensión por medio de dos resistencias. Recordemos que la resistencia es un elemento que presenta oposición al flujo de la corriente. Entonces, por medio de estas dos resistencias hacíamos un divisor de tensión. Nuevamente hago énfasis en lo siguiente, amigos. Esta resistencia interna del voltímetro, en este caso, es bastante alta. Eso lo tenemos que tener muy claro. Es una resistencia grande, una resistencia alta que nos presenta al circuito donde lo coloquemos. De tal manera que no nos va a permitir que se produzca un corto o cosas semejantes o daños en los circuitos. Bien, tenemos el divisor de tensión. Del divisor de tensión, aquí mandábamos entonces una señal a un comparador. En un circuito, ya les comento, perdón, no es un comparador, es un conversor de analógico a digital. ¿Ya? Es un circuito integrado que nos hace esa función de convertir de analógico a digital. Normalmente tiene una relación de 100 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 100 voltios que coloquemos acá, aquí nos va a entrar un voltio. Ya vamos a tener un voltio ahí. Bien, tenemos entonces hasta ahí. Posteriormente tenemos otro circuito integrado aquí que es un decodificador. Circuito integrado que es un decodificador BCD, y ya lo tenemos acá. Entonces ya tenemos esa señal ahí. Ahora posteriormente pues tenemos nuestro indicador. Aquí tenemos un indicador digital. Entonces de 7 segmentos. ¿Ya? Es un display de 7 segmentos. Ánodo común. Bueno, eso depende ya del fabricante cómo lo haya hecho. Pero a grandes rasgos pues este es el estado en que está nuestro voltímetro digital. Bien, volvemos a repetir y hacer énfasis en esta parte, que esta resistencia es bastante alta, es de un valor muy grande. Ya vamos a hacer la comprobación de cuánto es ese valor. Bien, entonces ahora, recordemos entonces que para este circuito que teníamos ahí, lo que va a ver realmente aquí es una resistencia bastante alta. Entonces, vamos a corregir esta parte, vamos a hacer aquí lo que realmente, cómo nos quedaría el circuito. Este interruptor está abierto, entonces pues podríamos hacer esto en el circuito. Vamos a simplificar un poquito para que entender mejor cómo nos quedaría. Decíamos entonces que aquí está el voltímetro, y el voltímetro nos presentaba una resistencia. Bien, aquí teníamos entonces un bombillo en este caso incandescente. ¿Qué es el bombillo incandescente para el circuito? Pues realmente es otra resistencia. Entonces observen que ya nos quedaron dos resistencias en serie. Una que tiene un valor en ohmios, obviamente, pero habíamos hablado y hemos recalcado que tiene un valor bastante grande. Y otra resistencia que tiene un valor acá. Con respecto a esta, pues es un valor pequeño. Vamos a ver y hacer los cálculos para saber qué es lo que sucede en este caso con nuestro circuito y por qué nos quedó así en serie y si nos va a funcionar o nos va a presentar algún problema en el circuito. Inicialmente no presenta ningún problema porque es una resistencia. Nos quedaron dos resistencias en serie, una de gran valor y otra resistencia de otro valor. Acordémonos que esta es la resistencia interna del filamento, normalmente ferroníquel, que está en el bombillo o también funciona para una lámpara LED o una carga, la resistencia de carga. Entonces pues nos vamos a hacer los cálculos matemáticos, a revisar cómo nos queda este circuito y cómo nos dan las corrientes y las caídas de tensión. Para iniciar con el análisis de este circuito, yo he tomado esta pinza, la he colocado en la escala de voltios para medir tensión, y con otro instrumento he medido la resistencia entre las puntas. ¿Qué resistencia tiene este voltímetro como tal? ¿Qué resistencia presenta a este circuito? Y el valor que me dio son 2 megohmios. Entonces, necesito que ustedes también hagan este ejercicio de medir cuánto tiene ahí. En este caso el voltímetro. Entonces equivale a 2 millones de ohmios. Así, de ohmios. De una vez pongámoslo en ohmios.
Hice el ejercicio también con este bombillo, lo conecté, lo dejé que se calentara, porque acuérdense que la resistencia de él varía bastante de cuando está frío a cuando ya el filamento se calienta. Lo dejé que se calentara y tomé el valor, un valor aproximado de 50 ohms para hacer nuestros cálculos matemáticos. Entonces, vamos a llamar a esto resistencia del voltímetro, R sub V, y a esto resistencia del bombillo, la RB. Recordemos que esta resistencia habíamos dicho que era bastante grande y efectivamente aquí lo vemos. Presenta 2 megohmios aquí en resistencia y aquí nos presenta 50 ohms. Vamos entonces allá a la resistencia total. Resistencia total entonces R sub V más, están en serie, entonces la sumamos así sencillo, R sub V. Y reemplacemos. Vamos a reemplazar entonces para allá la resistencia total. Es igual a R sub V, 2 millones de ohmios, más la otra resistencia que son 50. Entonces nos daría pues 2 millones 50. Resistencia total es igual a 2 millones 50 ohmios. Esa sería la resistencia total. Teniendo la resistencia total, podemos hallar la corriente. Vamos a ver qué corriente circula en ese circuito. Entonces, hallemos la corriente. Corriente, entonces, decimos que es igual a tensión, 110 voltios en este caso, sobre la resistencia. Pero ya tenemos la resistencia total. Entonces, serían 110 dividido 2 millones 50. Eso nos da una corriente total de 0,150 y 4, lo aproximamos a 55 amperes. Entonces, observemos lo siguiente, una resistencia muy alta, ¿sí? Y sumado a otra resistencia, pues se va a subir el valor, aunque aquí pues realmente en comparación a este es muy poco. Pero miren la corriente tan pequeñita que va a pasar por este circuito, una corriente muy pequeña. En ese momento que tenemos conectado nuestro voltímetro y nuestro bombillo, tenemos una corriente de 0,00055 amperes. Bien, vamos a hallar entonces qué valor cae sobre esta resistencia que realmente es el voltímetro, la resistencia interna del voltímetro. Ese valor que va a caer es el valor que nos va a registrar el voltímetro en ese caso. Vamos a ver cuál es. Entonces vamos a hallar, vamos a hacer aquí la caída de voltaje. Entonces voltaje es igual a por intensidad. La intensidad sí es la misma en todo el circuito. Aquí tenemos la intensidad. 2 millones de ohmios por la intensidad. Entonces, por 0,005 amperes. Listo. Tenemos ahí entonces eso. Nos da un voltaje de 110 voltios aproximadamente. Entonces, ese valor es el que va a caer sobre esta resistencia. Sobre esta resistencia van a caer 110 voltios. Pues ese es el valor que nos va a registrar. Vamos a hallar el valor de voltaje que nos cae en la resistencia del bombillo. Vamos a hallar ese valor. Listo. Entonces, hallemos ese valor. Vamos a hallar la caída de voltaje sobre el bombillo. En este caso, para este circuito. Entonces, vamos a hallar la caída de voltaje. Recordemos nuevamente, pues decimos que voltaje es resistencia por intensidad. Aquí la resistencia entonces son 50 ohms. Voltaje es igual a la resistencia. Vamos a hallar la caída sobre 50 ohmios por la intensidad la tenemos acá. Voltaje es igual. Eso yo tengo anotado ya aquí. Nos da un valor de 0,0027 voltios. Ese es el valor que nos va a caer acá. 0,0027 voltios. Bien, amigos. Entonces ya tenemos la caída de voltaje acá. Observemos que esta caída de voltaje aquí es bastante pequeñita. Realmente es un voltaje, yo diría que despreciable. La mayoría de voltaje está cayendo acá sobre la resistencia interna del voltímetro. Como veíamos el diagrama del voltímetro, el esquema de él, efectivamente pues internamente tiene una resistencia muy alta.
y el valor de esa resistencia es el valor que nos está registrando la pantalla del voltímetro. Entonces, por lo tanto, aquí está la explicación clara de esa respuesta que se dio. Decíamos entonces que cuánto registraba el voltímetro si lo colocábamos acá. Volvamos a nuestra pregunta. ¿Cuánto nos registraba cuando un interruptor aquí estaba abierto? Entonces, pues conectamos nuestro voltímetro, ya sabemos cómo está por dentro, cómo funciona, que tiene una resistencia. Entonces, por eso dábamos la respuesta de que en ese momento la lectura iba a ser 110 voltios. Bueno, ¿todo esto para qué? Todo esto nos lleva a la conclusión de que nosotros podríamos hacer esas pruebas sencillamente colocando el voltímetro ahí. Yo tengo pues la experiencia que les quiero compartir. Cuando una máquina en una empresa, una máquina inyectora, tenía alrededor eran aproximadamente 15, 16 fusibles, todos colocados en el tablero. Entonces, presentaba alguna falla, normalmente entonces era que se había quemado algún fusible. ¿Cuál era de todos esos? Nosotros simplemente lo que hacíamos era utilizar este principio y colocábamos en voltios el instrumento y empezábamos a medir. 0 voltios, el fusible está bueno, es como si aquí estuviera cerrado. 0 voltios, 0 voltios, 24 voltios, ese fusible está abierto. Y así fácilmente detectamos cuál era el fusible. Debido a que no podíamos sacar uno por uno porque la máquina se nos enfriaba, se reseteaba. Bueno, nos causaba problemas si desconectábamos alguno de los otros fusibles. Entonces, por esa razón utilizábamos ese método. Más adelante, pues, eran 15 máquinas de las mismas, cada una con sus 15 fusibles. Más adelante la empresa hizo una inversión y colocó unos portafusibles con un indicador. Eso nos ayudó bastante. Mientras tanto, pues nosotros utilizamos de esta forma. Sobre el fusible medíamos, sobre el portafusible sin sacar el fusible y medíamos. 0 voltios indica que el fusible está bueno. Es como si aquí estuviera cerrado. Si cerramos entonces el interruptor, pues el voltímetro no nos va a registrar nada. Medíamos 0 voltios, 24 voltios. Ahí, ese fusible está abierto. Es como si el interruptor estaba abierto. Espero entonces que con esta clara explicación más teórica hayamos entendido entonces de qué se trata, de por qué en ese punto habíamos escogido 110 voltios y resolvamos un poquito la inquietud que aparecían en los comentarios. Entonces les agradezco mucho el like y todo el apoyo que me han dado a través de pues todos estos videos para seguir transmitiendo estos conocimientos y que sigamos pues todos aprendiendo